El tema que voy a abordar es el de bioética y complejidad. Voy a proponer una manera de entender a la bioética que es poco ortodoxa, no es la manera que comúnmente se le entiende en el ámbito filosófico, pero creo que, como verán ustedes, es una manera que conviene, que resulta más interesante para entender los problemas bioéticos, especialmente hoy en día en nuestras sociedades actuales, y también porque es más apropiada para entender por qué los problemas bioéticos en general y la manera en que podemos entender a la bioética pues está relacionada con el tema que nos ocupa aquí, que es el de la complejidad. Bueno, como veían ustedes en esta lámina, propongo entender a la bioética en un sentido parecido a como yo creo que debemos entender a la epistemología, voy a hacer hincapié en unos momentos más en una diferencia con las maneras que podemos decir clásicas de entender tanto la epistemología como la ética y por consiguiente a la bioética. Pasamos. Y es en el sentido de comprender y analizar críticamente, desde luego, ciertas prácticas sociales. En el caso de la epistemología, pues las prácticas que generan conocimiento, las prácticas epistémicas o prácticas cognitivas. Y en el caso de la bioética, pues las prácticas entre otras, pero desde luego no únicamente las biomédicas, sino en realidad todas las que tienen que ver con el fenómeno de la vida en el planeta. Y que desde luego afectan, bueno, a todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotros, a los seres humanos, a todos los seres vivos y desde luego al ambiente también. Entonces, pues me detendré un momento en el concepto de práctica, cómo lo vamos a utilizar y lo vamos a entender aquí. En primer lugar, las entendemos como un conjunto de agentes, esto es importante, o sea, el centro de las prácticas son agentes que actúan de manera colectiva, con intereses comunes, que realizan entonces ciertos tipos de acciones, buscando obtener determinados fines. En el caso de las prácticas epistémicas, por ejemplo, pues es desde luego generar cierto tipo de conocimiento. Algo muy importante para nuestro tema es que las prácticas tienen una estructura axiológica, es decir, hay un conjunto de normas y de valores inherentes y característicos de cada práctica, y las acciones pues están guiadas por representaciones que pueden ser simplemente creencias, pero en el caso de las prácticas científicas, por ejemplo, pues son teorías también y modelos. Y algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que en todas las prácticas hay conocimiento tácito. Como ustedes saben, el conocimiento tácito lo entendemos como opuesto al conocimiento explícito, el conocimiento que puede codificarse, que puede transmitirse verbalmente, mientras que el conocimiento tácito pues es un conocimiento que por lo general aprendemos mediante el ejemplo. Esto es muy importante en el caso de todas las prácticas que tienen que ver con la vida y con las prácticas científicas también, en donde los estudiantes pues aprenden, reciben este conocimiento tácito por medio del ejemplo, simplemente viendo cómo los profesores hacen determinadas cosas. En el caso de las ciencias experimentales, pues esto es crucial, se aprende cómo se hacen los
experimentos, cómo se hacen las observaciones, y entonces el conocimiento tácito resulta fundamental para nuestro tema. Algo muy importante, este concepto, aunque ahorita lo voy a utilizar para entender a las prácticas que tienen que ver con la vida y como objeto de estudio de la bioética, pero lo podemos generalizar a todas las prácticas sociales, a prácticas económicas, prácticas políticas, prácticas religiosas, prácticas lúdicas, etcétera, etcétera. Y algo muy importante para nuestro tema es que tenemos que entender que este conjunto de agentes están en un medio con el cual interactúan, y esto es parte de lo que empieza a ofrecernos el panorama de la complejidad, porque las prácticas afectan a ese medio y son afectadas a su vez, reciben también insumos de ese medio. Entonces, pues subrayamos que algo muy importante es que las prácticas las tenemos que entender en un medio, que es desde luego la sociedad, y lo podemos entender también como la naturaleza, como el ambiente. Y como decía, pues algo muy importante es esa interacción entre los agentes y el medio, en donde los agentes constituyen, por ejemplo, este es un término filosófico, pero podemos entenderlo simplemente en el sentido de que los objetos que hay en el medio no son independientes ni de las representaciones, ni de los conceptos, ni de las acciones que tienen los agentes de la práctica, y a la vez estos objetos del medio, una vez que son constituidos, una vez que son construidos, digámoslo así, pues también afectan a los agentes y actúan sobre ellos. Y otro rasgo importante de los fenómenos de los que se ocupa la bioética, y particularmente de los fenómenos que nos interesa analizar, como por ejemplo la liberación de organismos genéticamente modificados al ambiente, que son resultado hoy en día de ciertas prácticas de lo que se ha venido llamando la tecnociencia, prácticas tecnocientíficas, que no es una mera hibridación de la ciencia y la tecnología, sino son sistemas de producción, de conocimiento y de intervención en la realidad que tienen características propias. Y algo muy importante es que los efectos que tiene la operación de un sistema tecnocientífico, por ejemplo, hoy en día, es algo que no podemos prever. Y no podemos prever no por una mera limitación epistémica, sino por la compleja relación justamente que tienen los sistemas tecnocientíficos con la sociedad y con el ambiente. Y entonces en esta interacción entre la sociedad y entre las prácticas que tienen que ver con la vida, que son el objeto de estudio de la bioética, como lo estamos entendiendo, y su interacción con el ambiente y con la sociedad, pues no produce efectos de una manera lineal, sino que lo tenemos que ver como un intercambio en donde de aquí surge esa complejidad, en donde, como he insistido, pues las acciones producen efectos en el ambiente o en la sociedad, y a la vez estos inciden sobre las prácticas mismas, y entonces se producen estos lazos y estos loops en donde pues la relación causal no es meramente lineal. Aquí pues enuncio lo que ya mencioné, las prácticas sociales, muchas de las cuales pues tienen que ver con los problemas bioéticos, las prácticas epistémicas, generadoras de conocimiento, las prácticas científicas en particular y las tecnológicas, otras que son generadoras de conocimiento que también tenemos que tomar en cuenta de una manera muy importante, por ejemplo, las que generan conocimiento tradicional o conocimiento local, que desde un punto de vista epistemológico es tan legítimo como el conocimiento científico y tecnológico, y que en muchas ocasiones resulta muy importante
para comprender muchos de los problemas sociales y ambientales que estamos enfrentando. Y acá tenemos pues otra lista de prácticas sociales. Como les decía, pues esta posición, como les estoy proponiendo entender a la bioética como el análisis crítico de las prácticas que tienen que ver con el fenómeno de la vida, contrasta con la idea de la epistemología clásica y de la ética clásica y por consiguiente de la bioética, que podríamos llamar clásica también, que básicamente se han entendido como partes de la filosofía que fundamentan, en el caso de la epistemología, el conocimiento, encontrar los principios fundamentales del conocimiento, o en el caso de la ética, encontrar los principios fundamentales mediante los cuales podemos evaluar las acciones de otros. Y entonces, pues la posición que estoy planteando rechaza estas concepciones clásicas en los dos casos y no buscamos fundamentos, y menos fundamentos últimos. Esta concepción pues tiene una idea detrás de que no hay fundamentos últimos para el conocimiento que sean inamovibles, como lo buscó la epistemología moderna de los siglos XVII y XVIII, y también pues la ética en la filosofía moderna buscó esta fundamentación de las normas morales en principios fundamentales. Y entonces esto nos lleva a una concepción que se ha desarrollado en las últimas décadas, que se le ha conocido de esta manera, normativismo naturalizado, en donde entendemos a las normas como un resultado de la evolución, en primer lugar biológica, en el sentido de la evolución de las especies, en un sentido biológico, que podemos tomarlo en serio, pero luego también hay un desarrollo social de la normatividad. Y por ejemplo, en el caso de la ciencia podemos entender que la normatividad que se sigue en las prácticas científicas es resultado del desarrollo de estas prácticas científicas a lo largo de la historia de la ciencia, y que son normas que se van sedimentando y se van aceptando porque resultan exitosas, porque son normas apropiadas para la generación y para la aceptación de conocimiento, que resulta conocimiento ciertamente legítimo, ciertamente efectivo, y de esta manera pues no hay una idea de ciertos principios fundamentales que sean los que ofrecen el sustento de las normas epistémicas, por ejemplo, o de las normas éticas, sino que es el resultado de una evolución, en primer lugar en el sentido biológico y en segundo lugar en un sentido de desarrollo social y cultural. Bueno, aquí simplemente les planteo una división tripartita de lo que hacemos desde la filosofía de la ciencia, que es analizar desde luego el conocimiento y las actividades científicas. Pues un análisis de la metodología, de los métodos que se utilizan en las diferentes ciencias. Esto lleva a una noción de racionalidad instrumental, un análisis desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, donde analizamos pues, estos conceptos que son hechos, que son conceptos, leyes, explicaciones, teorías, y con esto hablamos de racionalidad epistémica. Y algo muy importante para nuestros fines también, que es la axiología de las prácticas, esa estructura de la que ya hablábamos de normas y de valores, que pues nos conducen a lo que se ha llamado racionalidad valorativa. Y algo que a mí me parece importante, que también es poco ortodoxo en el ámbito filosófico, es hacer esta distinción entre moral y ética. Si entendemos por moral lo que algunos autores llaman la moral positiva, es decir, el conjunto de normas y de valores morales que de hecho prevalecen y aceptan ciertos grupos sociales y regulan la interacción entre sus miembros. Y así podemos hablar, por ejemplo, pues de la moral católica o de la moral cristiana o de la moral asociada a alguna otra religión, de la moral musulmana.
Pero también podemos asociarla a otros grupos, no necesariamente a religiones, como podríamos hablar la moral de un pueblo indígena, por ejemplo, la moral de los tojolabales o la moral de los mijes, etcétera, etcétera. Y esto yo creo que es muy importante también para entender el contexto de la bioética en nuestros días, porque vivimos en un mundo plural en cuanto a culturas. Pues todos sabemos, en México tenemos una gran diversidad y muy rica diversidad cultural, pero también plural en cuanto a las concepciones morales. Ya mencioné algunas, y si pensamos en los grandes problemas bioéticos de nuestros días, como el aborto, la eutanasia, pues sabemos que hay muy distintas concepciones morales al respecto y posiciones morales que pueden ser irreconciliables, pero la idea de entender a la ética es como el conjunto de normas y de valores que serían aceptables en una sociedad por acuerdo de los grupos que tienen distintas morales y que permitirían la convivencia armoniosa, pacífica y, si se puede, cooperativa y constructiva entre los grupos que tienen estas distintas morales. Y, por ejemplo, si pensamos en la obligación del Estado de legislar sobre algunas de estas cuestiones, pues sabemos que el Estado mexicano legisla sobre estas cuestiones, sobre el aborto, sobre la eutanasia, aunque esto es también discutible desde el punto de vista de filosofía del derecho. En mi opinión, las normas jurídicas que el Estado adopte deben estar basadas en ciertas normas éticas, que serían estas normas éticas aceptadas, como digo, por los distintos grupos con distintas morales, que cada uno lo acepte por razones que son legítimas para ellos. En un mundo plural como el que vivimos y con tantas morales distintas, no podríamos esperar que se pongan de acuerdo en las razones por las cuales algunos aceptan determinadas normas y determinados valores, sino lo importante es que acepten esas normas y esos valores por razones que son legítimas para ellos, porque eso daría legitimidad a las normas en cuestión. Piensen en un ejemplo. Podemos proponer como ejemplo de un valor ético en este sentido la tolerancia horizontal, porque también hay una tolerancia vertical del amo que debe tolerar al esclavo, pero si pensamos en la tolerancia horizontal en el sentido de que yo soy tolerante si, pudiendo actuar de cierta manera e intervenir para impedir la acción de otra persona que tiene una moral distinta, no lo hago, pues entonces soy tolerante en ese sentido. Y de ahí podríamos derivar una norma ética en este sentido, que sería la norma que diría, pues todos debemos respetar las convicciones morales de otros, no intervenir y ser tolerantes con el fin de que podamos convivir de una manera armoniosa. Entonces creo que esta es una manera importante de entender a la ética y que resulta pertinente para nuestra comprensión de la bioética. Esto significa abandonar el racionalismo. Si entendemos el racionalismo como una ideología que ha prevalecido durante mucho tiempo en la historia de la filosofía, en donde se ha pretendido poner por encima de todo a la razón. Y, por ejemplo, pues esto ha conducido a que no se tome en cuenta en muchas ocasiones la importancia de las emociones en la producción de conocimiento. Por ejemplo, en las últimas 2 décadas ha habido un muy interesante trabajo filosófico de análisis sobre las prácticas generadoras de conocimiento, en donde incluso se sostiene que en las prácticas científicas, pues no solo ponemos en juego nuestra razón, sino la manera en la que ejercemos nuestra razón, que es lo que podríamos llamar la racionalidad, depende en gran medida de nuestras emociones y de nuestras pasiones. Pero el que abandonemos ese racionalismo, entendido como ideología que privilegia exclusivamente la razón y se olvida de otros elementos como el que acabo de mencionar, pues no significa que no tomemos en cuenta la razón. Desde luego la razón sigue siendo muy importante
Y la razón la podemos entender como una capacidad que tenemos todos los seres humanos, pues la capacidad de tener representaciones del mundo, de hacer inferencias, de tomar decisiones, de realizar acciones y de tomar decisiones sobre qué tipos de acciones tomar. Y el ejercicio de esta capacidad es lo que podríamos llamar racionalidad. Entonces, entrando ya más en sustancia en las tareas de la bioética, pues les propongo que su tarea fundamental la podemos entender como el análisis crítico de la estructura axiológica de todas las prácticas que son relevantes para el fenómeno de la vida en el planeta, que desde luego incluye las biomédicas, pero como digo, no solo pensemos en las biomédicas, pensemos en las tecnocientíficas, que hoy en día están produciendo muchos de los problemas bioéticos que tenemos que enfrentar, en las prácticas agrícolas, en las prácticas, todas las que tienen que ver con la salud, desde luego, en todas las que tienen que ver con la producción de alimentos, etcétera, etcétera. Bueno, aquí les propongo una manera de entender a la ciencia y a la tecnología, que también es relevante para nuestro tema porque una discusión filosófica importante sobre la ciencia y la tecnología es acerca de la neutralidad ética de la ciencia y la tecnología, y en muchas ocasiones se reduce la ciencia al conocimiento científico y se reduce la tecnología a los artefactos. Y si se hacen esas dos reducciones, pues entonces resulta relativamente fácil desarrollar un argumento bajo el cual se puede sostener esa idea de que la ciencia y la tecnología son éticamente neutrales. Por ejemplo, si se reduce al conocimiento científico la ciencia, pues entonces es fácil argumentar que el conocimiento científico no es ni bueno ni malo desde un punto de vista ético, sino que los problemas éticos aparecen cuando se utiliza para determinados fines ese conocimiento. Si se utiliza para fines que nos parecen condenables, pues entonces resulta éticamente condenable. Y lo mismo con los artefactos. Un cuchillo, pues se alega, no es ni bueno ni malo desde un punto de vista ético, sino lo importante es qué hacemos con ese cuchillo. Si lo utilizamos para cortar un fruto y para procurarnos alimentos, pues no hay nada que condenar desde un punto de vista ético, pero si lo utilizamos para lastimar a otra persona, para herirla o incluso asesinarla, pues entonces es condenable desde un punto de vista ético. Frente a esa posición, lo que aquí planteo es entender a la ciencia y a la tecnología, a las dos como sistemas de acciones, en donde el centro de atención son los agentes que realizan esas acciones, que se plantean determinados fines, que tienen ciertas intenciones, que utilizan determinados medios para obtener esos fines, y además por lo general se producen resultados, en el caso de la ciencia, a veces resultados no esperados, que es la famosa serendipia, que en muchas ocasiones hay descubrimientos que no se buscaban, pero resulta que se encuentra algo por chiripada, por serendipia, que es el caso, por ejemplo, que le ocurrió a los que descubrieron la Viagra, ¿no? Estaban buscando otras cosas, pero finalmente pues llegan a un descubrimiento que luego comercializan de manera espeluznante. Y lo mismo ocurre con la tecnología, si la entendemos como sistemas de acciones, pues los fines que se buscan, las intenciones que se tienen cuando se diseña y se opera un sistema técnico y los resultados que de hecho se obtienen, todo eso, las intenciones, los fines, los medios y los resultados que de hecho se obtienen, todo esto es susceptible de una evaluación desde un punto de vista ético, y como ven ustedes, pues esto es pertinente para que evaluemos las prácticas que tienen que ver con la vida. Algo también importante es cómo concebimos a los valores. En muchas ocasiones se entienden a los valores pues, en un sentido absoluto, y se entiende a los valores como si existieran en el mundo, en la realidad. Y de la manera que nosotros proponemos entender a los valores, pues no es así de ninguna manera, sino que en el caso de las ciencias, por ejemplo, los valores epistémicos de los que se ha hablado, como fecundidad, como simplicidad, pues
no decimos que una demostración matemática es simple, así nada más, sino decimos, esta demostración matemática es más simple que esta otra y por consiguiente, como dicen los matemáticos, pues es más elegante que esta otra, o también en el caso de una teoría científica, esta es más simple que esta otra, o una medición, por ejemplo, pues esta medición es más precisa que esta otra, o un aparato, también decimos este aparato es más preciso que este otro, siempre lo tenemos que hacer de manera comparativa y aplicando el valor en cuestión. Esto lo que significa es que los valores, como digo, no son absolutos, no existen de manera abstracta, y lo mismo pasa con todos los valores, no existe la justicia en abstracto, ni la belleza en abstracto. Existen atardeceres hermosos, existen mujeres bellas, etcétera, etcétera. Existen acciones que son justas o acciones que son injustas, pero siempre tenemos que aplicar los valores a casos específicos y esta es la manera en la que los entendemos y por eso los entendemos como indeterminados y esto pues nos lleva a entender la diversidad axiológica. Pues en el caso mismo de la ciencia, a lo largo de toda su historia se han desarrollado muchas prácticas científicas distintas que han tenido estructuras axiológicas distintas. Y bueno, y aquí tenemos algunos ejemplos de lo que tenemos que evaluar en el caso de la ciencia, pues resultados, datos, mediciones, observaciones, etcétera, instrumentos, aparatos. Hoy en día, pues todos estamos sujetos a evaluación institucionalmente y como investigadores, etcétera, etcétera. Las tesis, todos los estudiantes saben, pues tus tesis tienen que entrar a evaluación, los artículos que publicamos, los proyectos, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene consecuencias, pues en muchas ocasiones los resultados de las prácticas que tienen que ver con el fenómeno de la vida, pues tienen impactos sociales y ambientales, en muchos casos generan riesgos y tienen costos y beneficios posibles. Detengámonos un momento en la tecnociencia. Y aquí les planteo la estructura axiológica de los sistemas tecnocientíficos. Si pensamos en un sistema científico tradicional, digamos estos que surgen con la revolución científica del siglo XVI y XVII, pues el valor dominante, y subsisten estos sistemas científicos hasta nuestros días, el valor dominante son los epistémicos, lo que más importa y lo que interesa es la generación de conocimiento. Pero con la irrupción de los sistemas tecnocientíficos, se suele mencionar al proyecto Manhattan, al proyecto mediante el cual se construyó la bomba atómica a final de la Segunda Guerra Mundial, como uno de los primeros, probablemente no sea el primero históricamente, pero sí es uno de los primeros proyectos tecnocientíficos que agrupan a conjuntos de técnicos, de científicos, porque hay una serie de problemas científicos que tienen que resolverse, a gestores, porque por lo general son sistemas complejos que tienen que administrarse de una manera especializada y también requieren por lo general un financiamiento importante. En el proyecto Manhattan, pues ese financiamiento importante provino del gobierno principalmente de los Estados Unidos y de los aliados, pero lo que me interesa subrayar ahora es que los sistemas tecnocientíficos tienen esta compleja estructura de valores. Hay valores básicos como el valor de la vida, por ejemplo. Desde luego siguen subsistiendo valores epistémicos porque si no generan genuino conocimiento, entonces pues no van a lograr los fines que se plantean. Hay valores técnicos, desde luego, valores técnicos como eficiencia, eficacia, estabilidad del sistema, etcétera, etcétera. Pero lo característico de los sistemas tecnocientíficos hoy en día es que los valores epistémicos están subordinados a otros tipos de valores. En el ejemplo que mencionaba de la bomba atómica, pues desde luego a valores militares, pero la mayor parte de los sistemas tecnocientíficos que se han desarrollado en la segunda mitad del siglo XX y que están hasta nuestros días, pues los valores epistémicos están subordinados sobre todo a los valores y a los intereses económicos. Lo vemos yo
tecnología, lo vemos en la informática, lo vemos en las redes satelitales, etcétera, etcétera, donde lo que prevalece pues es por lo general un interés de las grandes empresas, por lo general transnacionales, en obtener ganancias, que tienen un interés económico fundamentalmente, pero como digo, tienen que generar conocimiento científico y conocimiento técnico, si no, no lograrían sus fines, pero por lo general están subordinados a estos valores o militares o económicos. Y luego hay otros problemas como los ecológicos. Hay sistemas tecnocientíficos que sabemos están afectando y teniendo consecuencias perniciosas para el ambiente, y a veces pues, se venden ciertos sistemas tecnocientíficos con la idea de que son menos dañinos para el ambiente, etcétera, etcétera. Hay otros valores como los jurídicos. Hoy en día el problema de la propiedad industrial es fundamental. Por lo general se protege el conocimiento, especialmente el tecnocientífico, por medio de patentes, etcétera, etcétera. Y eso hace que, pues, que tengamos entonces esta compleja estructura axiológica de los sistemas tecnocientíficos. Entonces, la idea fundamental es que entendamos la bioética como el análisis crítico de la estructura axiológica de las prácticas que tienen que ver con la vida en el planeta, para analizar esa estructura axiológica, para criticarla, para mejorarla cuando consideramos que es mejorable. Y esto pues, nos lleva a ciertas obligaciones, como la de defender constantemente las normas y los valores bioéticos. Si recordamos cómo propuse entender a los valores éticos, pues los valores bioéticos serían ese conjunto de valores y de normas aceptados por distintos grupos con distintas morales, pero que serían los valores y las normas que tendrían que regular las prácticas que tienen que ver con la vida, desde luego de una manera ideal. Algo importante, como ya decía, es cuál es el estatus de esas normas. No son normas fundamentales, no son normas básicas, no son normas absolutas, sino la idea es que sean normas, como decía antes, a las cuales se llega a un acuerdo para aceptarlas por parte de los distintos grupos con morales distintas. Entonces, pues la idea es que tendrían que ser normas que lleváramos a una mesa de negociación, o sea, que las propongamos y que entre todos los grupos haya una discusión crítica sobre ellas, para que finalmente lo ideal pues sería que todos los distintos grupos los aceptaran. No son normas absolutas ni serían aceptadas por razones universales, por razones que serían aceptables para todo el mundo, sino normas, como ya decía, que serían aceptadas por razones que deberían ser razones que cada grupo en particular aceptara, porque son razones legítimas para ellos. Bueno, parte de lo que crea la complejidad de la relación de las prácticas que tienen que ver con la vida y lo que pues, nos lleva a nuestro tema central de la complejidad y la bioética, es que por lo general cuando opera un sistema técnico o un sistema tecnológico o un sistema tecnocientífico, no podemos prever todas las consecuencias que van a tener en la sociedad o en el ambiente. Y no podemos pues, pensar que podemos delimitar de una manera única, que sería la única correcta, cuáles son ese tipo de consecuencias. Y para esto los ilustro con la manera de tratar de limitar o de evaluar la eficiencia de un sistema técnico. Si entendemos la eficiencia de un sistema técnico pues siempre se propone obtener determinados objetivos, pero sabemos que de hecho siempre pues no logra siempre todos los objetivos que se propone obtener, y hay ciertos resultados que de hecho se producen que no son los objetivos que quienes diseñaron y quienes operan el sistema tenían pensados.
podemos pensar, por ejemplo, que quienes diseñaron el motor de gasolina, pues no tenían la intención de echarnos a perder el aire en la Ciudad de México, pero es obviamente un resultado no previsto y no contemplado en el diseño de ese sistema técnico. Entonces, si entendemos la eficiencia de un sistema como el grado de ajuste entre los objetivos que se plantea el sistema y los resultados que de hecho se obtienen, pues tendríamos el caso ideal de un sistema 100% eficiente, que es rarísimo, un sistema donde se obtienen todos los objetivos y no se obtiene ningún resultado no contemplado. Y un sistema completamente ineficiente sería un sistema en el cual pues, no se obtiene ninguno de los objetivos y todos los resultados que se obtienen son ajenos al conjunto de los objetivos. Pero la situación normal, usual, pues es esta, en que tengamos una intersección entre los dos conjuntos de los objetivos y de los resultados. Entonces aquí viene la indeterminación, porque nosotros si queremos delimitar el conjunto de los objetivos, pues podemos ir al documento de la construcción del sistema técnico, lo que se propusieron obtener los técnicos que diseñaron el sistema, pero cuando queremos delimitar el conjunto de resultados, entonces surgen ciertas dificultades, porque allí no tenemos un documento que nos diga estos son los resultados y solo estos los que debemos tomar en cuenta. Por poner un ejemplo trivial, quienes diseñan un prototipo de automóvil, por ejemplo, pues a lo mejor tienen la intención de que obtenga mayores velocidades con menor gasto de combustible, pero una pregunta es, por ejemplo, si para evaluar la eficiencia, quienes diseñan ese prototipo de automóvil van a tomar en cuenta, una vez que ya está operando el automóvil, los accidentes en las carreteras por las altas velocidades que pueden llegar a tener los automóviles hoy en día y los heridos o los muertos, pues dirán que no, que eso no tiene nada que ver con la eficiencia, dirán que ellos pues, lo que tienen que evaluar es si alcanza esas velocidades que se habían propuesto que alcanzara con menor gasto de combustible, etcétera, etcétera. Pero desde otro punto de vista sería legítimo considerar como un resultado a tomar en cuenta pues esos accidentes y esos heridos y esos muertos en el camino. Lo mismo podemos pensar con problemas ambientales. La contaminación ambiental es algo que debemos tomar en cuenta como resultado de la operación de ciertos sistemas técnicos, o el problema que tenemos con el maíz transgénico en México, la contaminación de variedades nativas de maíz, la tomaremos en cuenta para evaluar la eficiencia de una semilla transgénica de maíz. Pues quienes las diseñaron dirán que no, que eso no tiene nada que ver, pero desde otro punto de vista todos sabemos que sería legítimo e importante tomarlo. Gracias. Entonces, pues concluimos que vivimos en un mundo plural donde hay muchos puntos de vista y esto es particularmente importante para las situaciones de riesgo, que no hay un único punto de vista que podamos considerar el único correcto sobre el cual evaluemos pues los riesgos y lo que acabo de mencionar, las consecuencias sobre todo que podríamos tomar en cuenta de la operación de determinados sistemas técnicos. Sí. Y entonces esto pues nos lleva a ciertas responsabilidades que tenemos pues todos como académicos, como científicos, como tecnólogos, pero también la tienen los políticos, los legisladores, en general los administradores públicos, los empresarios, pero todos como ciudadanos lo tenemos, y es que ante esta situación creo que debemos tomar medidas para tratar de encauzar al resultado de las prácticas, de todas estas prácticas que tienen que ver con la vida en el planeta, pues de una manera que consideremos éticamente deseable, y esto es particularmente importante en el caso de los sistemas tecnocientíficos. En general el desarrollo científico y tecnológico
pues se nos ha vendido la idea de que es un desarrollo que no podemos hacer nada. Yo creo que esta es una idea equivocada, que lo que nosotros tenemos que cobrar conciencia es de que es responsabilidad nuestra encauzar ese desarrollo científico y tecnológico de una manera éticamente responsable y de forma que tenga consecuencias benéficas para la sociedad. Bueno, pero también tenemos que reconocer esto, que sobre todo en la biotecnología, en la biomedicina, en la farmacología, como lo sabemos todos, hay muchos intereses encontrados a veces, contrastantes, que son económicos, sociales, culturales, religiosos, ambientales, y que muchas veces son incompatibles. Entonces el gran desafío es qué podemos hacer para encauzar esas prácticas de una manera que resulte benéfica para la sociedad. Otro aspecto importante que tiene mucho que ver con la teoría del riesgo es que las consecuencias de la operación de los sistemas, particularmente los tecnocientíficos, es tan impactante en la sociedad y en el ambiente que esto nos lleva a atribuir responsabilidades. Y una consecuencia pues es que no, sobre todo con el impacto de la ciencia y la tecnología y los sistemas tecnocientíficos, no basta con pensar en que lo que necesitamos es más ciencia, más conocimiento, porque los impactos sociales y ambientales son tantos y nos afectan a todos que no podemos esperar y no sería deseable esperar simplemente una solución. Y de hecho, yo estoy convencido que la solución no proviene exclusivamente de la ciencia y de la tecnología, sino que tenemos que participar todos en la orientación que deberían de tomar los sistemas tecnocientíficos, en el caso de la tecnociencia, y de cómo podemos encauzarlos. Y entonces, pues esto, en la medida en que nos afecta a todos, creo que una obligación ética es que haya una amplia participación de todos los que son afectados por un determinado problema, en la determinación de cuál es el problema, en la aportación de conocimiento que puede ser útil para comprender y para proponer soluciones para el problema, y no pensar exclusivamente que la solución del problema dependerá de la ciencia y de la tecnología. Bueno, la ética en general pues nos resulta importante porque, como ya planteé en qué sentido se entiende la ética, pues para proponer normas y valores que sean aceptables por los distintos grupos con morales distintas, aunque como decía, cada quien los acepte por razones distintas y no deberíamos entrar en una discusión sobre las razones, dada la diversidad de morales positivas que hay. Y entonces, pues la tarea central de la ética y de la bioética en nuestro contexto, pues lo entendemos como la fundamentación de normas legítimas de convivencia que permitan esa acción y esa interacción armoniosa, cooperativa entre los seres humanos, que sea respetuosa con el ambiente y con todos los fenómenos que tienen que ver con la vida. Bueno, este es un dilema que se les presenta a muchos científicos, ¿no? Actuar o dejar de actuar. Es lo que le pasó a Mario Molina, a nuestro premio Nobel de Química de 1995, que, como saben ustedes, él trabajaba hacía estudios de laboratorio sobre los clorofluorocarbonos. Y luego en la década de 1970 publicó un artículo señalando que era una mera hipótesis en ese momento, planteando como hipótesis que la agente causal del agujero de la capa de ozono eran justamente los clorofluorocarbonos que estaban concentrándose en la atmósfera, que por la descomposición que sufrían, por la acción de los rayos ultravioletas que provenían del sol, pues se liberaban las moléculas de cloro y estas pues atacaban al ozono de la capa. Sí.
Y entonces, pues eso lo enfrentó a un dilema ético, que él le llamó como un dilema ético superior, pero no porque pensara que hay éticas superiores a otras, sino pues se refería a que era un profundo problema, un profundo dilema ético. Y entonces aquí podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, que saber implica tener ciertas responsabilidades. Yo creo que esto es algo que todos los científicos deberían de estar conscientes, que el tener cierto conocimiento pues implica ciertas responsabilidades, que es factible actuar de manera responsable. De hecho, lo que él hizo, aunque no le llamó en esa época de esa manera, pues fue hacer una aplicación del principio de precaución, porque pues tenía bases razonables para pensar que el agente causal del deterioro de la capa de ozono eran los clorofluorocarbonos, y entonces pues él tomó la decisión de actuar para tratar de convencer a los políticos y a la industria química que deberían de empezar a tomar medidas para empezar a dejar de producir los CFCs. Y la tercera conclusión es que pues los científicos y los tecnólogos, como científicos y como tecnólogos, por el hecho de tener el conocimiento que tienen, pues tienen ciertas responsabilidades, por el hecho mismo de ser científicos y ser tecnólogos y por el hecho de que tienen ese tipo de conocimiento. Y entonces eso pues también nos permite concluir en contra de la tesis de la neutralidad valorativa de la ciencia, que muchos problemas éticos surgen en las prácticas científicas por la naturaleza misma de esas prácticas y por el hecho de que tener cierto conocimiento implica tener ciertas responsabilidades y actuar de cierta manera o decidir ciertas formas de actuar. Muchas gracias.